Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Están 40 estudiantes. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar porque estamos un poquito atrasados con ustedes. 30 minutos por reloj tiene el grupo 5, 30 minutos por reloj tiene el grupo 6 y el grupo 7 tiene 30 minutos más. Vamos a ocuparnos la hora, vamos a tratar de avanzar, ¿sí? El que se pasa de los 30 minutos los cortos y continuamos o les hacemos las preguntas que tenían que haber hecho, ¿no? Ok. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver si compartimos pantalla. Déjenme ver si estoy grabando. Compartimos pantalla para el grupo 5, ¿no? Para que no estén... Ok. Tenemos como integrantes de este grupo Moreira Aguirre, Ostaiza Peña Rieta, Ramón Jiménez y Solórzano Lucas. Empezamos con Ramón Jiménez. Es la exposición, por favor. ¿No ha venido? Sí, estoy aquí, pero bueno, es que no podía prender el micrófono. ¿Se me escucha bien? Doctora. Dígame. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Sí, lo escucho, mijo. Tranquilo, ya. A ver, dígame. Buenos días a todos. Nuestro tema de exposición es el punto final. Súbale el volumen, por favor, que no lo escucho bien. Ya, buenos días a todos. Nuestro tema de exposición es el punto final. Como la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya le voy un ratito. Es usted que corta. Sí, ok, continúa. Bueno, ¿sí? como... Ok, listo. Como introducción tenemos que la importancia del punto final en un laboratorio clínico. Las reacciones del punto final son especialmente adecuadas para las reacciones químicas que se complementan en un tiempo relativamente corto, y estas son estequiométricas, lo que significa que producen una molécula producto o un complejo para cada molécula de analito. Estas se caracterizan por medir la concentración de endotoxina al final de determinado periodo de incubación. Como ejemplo, el método cromogénico del punto final, el cual solo se usa para realizar ensayos cualitativos o cuando son Continúe. Ya. Como interferencia del punto final en un laboratorio clínico, las interferencias analíticas pueden causar errores clínicamente significativos en los resultados de una magnitud biológica, las cuales conducen a un diagnóstico equivocado, análisis o exploraciones adicionales que pueden ser inapropiadas y tratamiento innecesariamente o potencialmente desfavorable para los pacientes. El efecto de una sustancia presente en una muestra que altera el valor correcto del resultado, usualmente expresado como concentración o actividad para un analito, y se puede definir que los errores sistemáticos de una medición causados por un componente de una muestra que no produce por sí misma una señal en el sistema de una medición. Siguiente diapositiva. Cuatro son las principales fuentes que pueden ser de interferencia de origen endógeno:
hemólisis, la lipemia, la bilirrubina y la paraproteína. La interferencia por hemólisis es la principal causa de rechazo preanalítico de una muestra de suero, y esta es más del 95% de las muestras hemolizadas son por la recolección de una muestra o por el transporte. Esta interferencia es dependiente de la metodología y de la instrumentización. En el caso de la lipemia interfiere por 3 vías: desplazamiento de agua, turbidez y dispersión de la luz. Y las interferencias dependen de la composición de los lípidos y de la muestra. La bilirrubina interfiere debido a sus propiedades espectrales y por su habilidad de reacción con distintos compuestos químicos. Y la interferencia espectral es por la fuerte absorbancia de la bilirrubina a 400 y 540 nanómetros. Y para las paraproteínas, las interferencias pueden ser de tipo mecánico, que es la viscosidad, interfiriendo con el pipeteo o la precipitación durante la medición. Ejemplo, la bilirrubina, colesterol, HDL y VHS. Siguiente diapositiva. Hablando de los errores más comunes que pueden ocurrir en el punto final, por lo general, en la fase analítica, la incidencia de error se estima en un 3% del total de los errores que se producen. Y dentro de estos errores, inherentes al procedimiento analítico, se pueden dividir en los errores aleatorios y errores sistemáticos. Siguiente diapositiva. Ya, los errores aleatorios son los que afectan la reproducibilidad de la medición. Estos factores sobreponen sus efectos entre sí a diferentes tiempos. Algunos producen fluctuaciones muy rápidas y otros ocurren en periodos más largos de tiempo. Y esto pueden ser la inestabilidad del instrumento, pueden ser instrumentos no calibrados correctamente, variaciones en la temperatura, lo cual afecta la velocidad de las fluctuaciones, variaciones en los reactivos y calibradores, variabilidad en las técnicas de manejo, como puede ser pipeteo, mezcla y control de los tiempos, y variabilidad en los operadores, cual puede ser promedio de medición hecha por diferentes evaluadores usando el mismo sistema de medición. Entre estos términos usados para indicar errores aleatorios que incluyen precisión, imprecisión, reproducibilidad y repetibilidad. En cambio, los errores sistemáticos es causado por una sustancia interferente presente en la muestra, en los reactivos, provocando una falsa señal, el cual el error puede ser positivo o negativo. Una reacción de esta sustancia interferente y los reactivos causados por una falta especificidad da como ejemplo un error sistemático, el cual puede ser una sustancia interferente presente y no reconocida, o burbuja o partículas presentes en la muestra. Los factores que contribuyen al sistemático son independientes de la concentración del compuesto analizado, y la magnitud del error es constante a través de todo el intervalo de la concentración del compuesto analizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julián. Por favor, con Lorzano. ¿No estás, Lorzano? Sí, mija, aquí estoy. Buenas tardes, Buenas tardes. compañeros. Bueno, yo les voy a comenzar a hablar sobre las reacciones de punto final, ascendente y descendente. La reacción ascendente, esta se da cuando se estima visualmente y se mide la formación de un producto. Esta también se puede detectar calculando el cambio de potencial por unidad de volumen titulante y además de medir la formación del producto o la desaparición del reactivo, dando como constancia la absorbancia es mayor en el punto final en comparación que la del punto de inicio. Siguiente diapositiva, Miss. Ya. En cuanto a la reacción descendente, esta se da si el método mide la desaparición de un reactivo, y aquí la absorbancia será inferior en el punto final que en el punto de inicio, a lo que vamos a denominar como reacción final descendente. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo es el ensayo de fosfatasa alcalina, el cual no incluye ni
NADH ni NADPH, y en cuanto a las reacciones se distinguen las dos, que la reacción ascendente va a ser la absorbancia a 405 nanómetros, y aquí se va a dar la velocidad de formación del nitrofenol. En cuanto a la reacción descendente, se van a añadir el NADH y el exceso de MDH y LDH, donde el NADH se va a convertir en NAD, y esto va a ser el parámetro de la actividad de AST. Siguiente diapositiva, por favor. Como otro ejemplo tenemos la creatinina según el método colorimétrico cinético. Como se puede conocer, el punto final, en el punto final se pueden dar lugar también a productos coloreados o un producto incoloro al final. Entonces, en esta reacción van a reaccionar la creatinina con el picrato alcalino, el cual tiene un color anaranjado. Al reaccionar van a formar el complejo rojo de Janowski. Aquí se van a encontrar varias sustancias en el suero y la orina, el cual van a actuar como cromógenos específicos, lo que van a producir un problema en el cálculo del aclaramiento. Siguiente diapositiva. Ya. Siguiente ejemplo trata sobre la urea. Aquí se utiliza el método cinético de la ureasa. Bueno, aquí la ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, dando como producto el amonio y el dióxido de carbono. Aquí el amonio formado se va a valorar mediante una reacción enzimática, pasando de NADH a NAD. Aquí la disminución de la absorbancia frente al tiempo va a ser proporcional a la concentración de la urea. Y de aquí, cuando la absorbancia va a disminuir, vamos a tener aquí una reacción descendente. Siguiente diapositiva. Ya, la glucosa. La glucosa se va a medir mediante el método enzimático. Aquí se va a dar aquí la enzima glucosa oxidasa va a catalizar la oxidación de la glucosa a gluconato y peróxido de hidrógeno. Aquí se va a dar la determinación de la glucosa, el cual se va a efectuar mediante un método que es el método de Trinder, según las siguientes reacciones. Como se pueden observar, aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, el cual va a reaccionar con la 4-aminofenazona y mediante la enzima peroxidasa va a dar lugar a la quinona. Bueno, y otro ejemplo, tenemos aquí la albumina mediante el método colorimétrico verde de bromocresol. Bueno, esta es una prueba colorimétrica en la cual la albumina se va a combinar con el verde de bromocresol a un determinado pH, el cual va a producir un cambio de color del indicador. Y aquí se va a dar el cambio de color, que es de amarillo verdoso a un verde azulado. Aquí se va a dar también el incremento en la absorbancia a 630 nanómetros, debido a que se va a dar la formación del complejo albumina, BCG o bromocresol. Esta va a ser directamente proporcional a la concentración de la albumina de la muestra, y como se dio un incremento en la absorbancia, se puede decir que se está dando la reacción ascendente. Siguiente diapositiva. Bueno, el colesterol total. Se va a medir con un método enzimático. Aquí el colesterol esterasa va a hidrolizar los ésteres de colesterol que estaban presentes en la muestra, dando como resultado el colesterol libre y ácidos grasos. Y ácidos grasos y en una posterior oxidación enzimática mediante el colesterol oxidasa se va a formar el peróxido de hidrógeno y la colesterona. En cuanto a la alanina aminotransferasa. Gracias, muy amable. Gracias. Osaísa, por favor, continúe. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, compañeros. Pues a continuación tenemos el caso de la alanina aminotransferasa, la cual tiende pues, a medirse con un método cinético. Esta, pues, en una relación, pues, la alanina aminotransferasa
cataliza la transmisión reversible de un grupo amino de la L-alamina a la alfa-cetoglutarato con una formación del piruvato y el glutamato. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. A continuación tenemos la fosfatasa alcalina, la cual es un método cinético optimizado. En este se mide la actividad de la fosfatasa alcalina con un método cinético que utiliza un tapón del 2-amino, 2-metil, 1-propanol. En esta reacción, pues la fosfatasa alcalina cataliza la hidrólisis del sustrato incoloro, éster de fosfato orgánico. El P-nitrofenilfosfato a un producto de un color amarillo, el cual se representa como P-nitrofenol y fosfato. Siguiente diapositiva. Termina. Bueno, voy a hacerle las preguntas, sobre todo a la niña que le faltó, a la otra niña que déjenme ver, le faltó a Moreno, perdón, no sé, niña o niño, Moreno. ¿Quién es? Moreira. ¿No? Moreira. Sí, Moreira. Ya. Perdón, discúlpame, pero no, solamente tenía los dos apellidos. Ah, claro, por eso digo, ya os digo. Denme un pequeño resumen, pero rapidito, en menos de 4 minutos. Ok. Inicialmente estamos hablando sobre lo que es el método del punto final, en donde nosotros estamos hablando sobre Primero resaltamos lo que es la importancia del punto final, en donde decimos que las reacciones de punto final son especialmente adecuadas para las reacciones químicas que ocurren con un tiempo de intervalo corto, es decir, que se manejan mediante una fórmula estequiométrica, lo que realiza que se realiza formación de reactivos a productos en donde van a existir ciertas interferencias del laboratorio clínico, como son que pueden causar ciertos errores en lo que es la medición de un análisis o de un resultado, respectivamente. Estos se pueden catalogar de 4 formas que son más comunes, por así decirlo, que son la hemólisis, la lipemia, la bilirrubina y la paraproteína, ¿ya? En donde se clasifica la hemólisis como una de las más concurrentes en lo que es en las reacciones de toma de muestra preanalítica en el suero, ¿ya? Ahora, dentro de los errores más comunes nosotros lo dividimos en 2, en los errores aleatorios y en los errores sistemáticos. En los errores aleatorios se evalúan ciertos parámetros como son la inestabilidad del instrumento, es decir, la inestabilidad del instrumento que puede deberse a errores en calibraciones, la variación en la temperatura debido a fallas de temperatura y cierta presión, variaciones en los reactivos o los calibradores, ciertas fallas que puede tener el reactivo al calibrarse o fallas que puede tener en contaminación, variabilidad en las técnicas de manejo, como son el manejo que puede tener o la poca experticia que puede tener la persona al maniobrarlo, la variabilidad de los operadores como tal al realizar algún tipo de cálculo, y de otro lado tenemos el error sistemático, en donde es causado por ciertas sustancias interferentes presentes en la muestra como tal, provocando ciertas señales falsas, ya como son la presencia de algún interferente, la presencia de alguna burbuja al momento de alguna lectura, ¿ya? Dentro de esto tenemos las reacciones de punto final ascendente y descendente, en donde la de punto final ascendente va a estimar, va a medir de manera visual la formación de un producto, y la de reacción descendente si el método como tal que estamos empleando mide una desaparición de un producto a una absorbancia determinada, en la cual se va a caracterizar de que este punto va a ser inferior al punto final de inicio. Aquí presentamos también ciertos ejemplos, como es el de la fosfatasa alcalina, sin utilizar NADH ni NADH-DP, en donde a una absorbancia de 405 nanómetros se va a formar el nitrofenol, ya sin necesidad de utilizar estos dos catalizadores como tal.
También tenemos otro ejemplo como es el de la creatinina, empleándose un método colorimétrico en donde se utiliza la creatinina con el picrato formando un complejo, conocido complejo rojo de Janowski, ¿ya? Ahora, también como tercer ejemplo tenemos a la glucosa, en donde se va a utilizar a la enzima glucooxidasa, catalizando la oxidación de esta glucosa, transformándola a gluconato y a peróxido de hidrógeno, en donde esta concentración de glucosa va a ser proporcional a la de peróxido de hidrógeno y va a poder medirse con un indicador de peroxidasa. También tenemos varios ejemplos, como es el del colesterol total, el de la fosfatasa alcalina ya anteriormente dicha, el de la urea y el de la alanina aminotransferasa. También tenemos otro método colorimétrico como es el de la albúmina con el verde de bromocresol, en donde se utiliza la albúmina con el bromocresol y formándose un complejo que también es el del el verde de bromocresol. Este sería como tal el resumen a breves rasgos. Gracias. Mi pregunta es para ustedes que tanto nombraron de las transaminasas. Si hablamos del punto final, ¿cómo serían estas transaminasas realizadas? Porque estamos hablando punto final o punto colorimétrico, distinto a un punto enzimático, ¿no? O cinético. Entonces, ¿cómo serían ustedes estas reacciones? Para los 4 que hicieron posteriormente, si nadie puede responder, por favor, respondan. Porque me han hablado de transaminasas. Entonces, yo menos a ustedes les dije que sería una transaminasa, pues colorimétrica, porque eso se trata del punto final. ¿Cómo sería entonces? A ver. ¿Me hago entender? No. ¿Hola? No del todo. Claro, ustedes me están hablando me han hablado de la fosfatasa alcalina, me han hablado de la transaminasa oxalacética y la transaminasa oxalpirúvica, ¿no es verdad? Entonces, ustedes me han hablado a menos en ellas como punto final, no punto cinético. Ya vamos a ver posteriormente al posterior grupo con punto cinético, ¿no? Entonces, ¿cómo nos da a nosotros? ¿Cómo ustedes determinan las transaminasas el punto final? ¿Cómo lo determinan ustedes? A ver. Si mal no tengo entendido, creo que eso se realiza una lectura de absorbancia, en donde se realiza una comparación en una curva de calibrado, en donde se pone agua destilada frente a un estándar y un reactivo coloreado, midiéndoselo también con hidróxido de sodio a una concentración de normal, y ahí se establece una curva de calibrado y se puede denominar el punto final de la reacción, si mal no tengo entendido. ¿Cómo determina el punto final de la reacción y qué color le daría a usted para poder decir, este es mi punto final y yo lo puedo leer? Dependiendo de qué. Ya, no pudo contestar el grupo. ¿Cómo me contestaría el resto? A ver. Doctora, quizás me equivoque, pero tengo entendido que el punto final es la detección de, como se dice su propio nombre, de la finalización de una reacción. Se sobreentiende que en el momento que entra en acción un reactivo con una muestra, va a dar un procedimiento de una reacción. ¿Cómo vamos a determinar que esta reacción ha terminado y que la puedo leer a las absorbancias dadas? Esto me lo va a dar, por lo general, el inserto del reactivo con el que estoy trabajando. ¿Ya? Pero, y para poder yo hablar de qué es mi punto final, porque mientras yo no sepa qué es mi punto final, yo no puedo leer mis absorbancias. ¿Cómo hago ahí? Doctora, disculpe, según lo que dicen en algunas fichas, es que se hace una lectura a 505 nanómetros cuando se observe que ya hay un completo cambio de coloración, pero no indica la coloración que se obtiene. Lo que sí menciona es que el producto final de la reacción
que vendría a ser el glutamato y el oxaloacetato, se reacciona con una dinitrofenilhidracina, si mal no me equivoco, y que eso va a dar la coloración, pero no menciona qué color se obtiene, solamente dice que es hasta que se obtenga un color muy intenso. O sea, a mí puedo tener un paciente con hepatitis y el color va a ser mucho más intenso, y ahí diría que es mi punto final. Doctora, pero el punto final de la reacción se lo lee después del tiempo transcurrido que te dice la técnica, pues. Ahí dice leer después de cierto tiempo, digamos. ¿Cuál? De la técnica no le dice después de cierto tiempo, jamás le puede decir una técnica. Si usted me dice el tiempo... Pero es que un tiempo determinado, pues como puede ser 30 minutos. No, porque la técnica le dice qué tiempo es. La técnica le dice qué tiempo es. O el inserto le dice qué tiempo es. Claro, pero ya puede depender del análisis que se esté realizando. Y también te dice la absorbancia. No me dice la absorbancia. La absorbancia tengo yo que introducir mi muestra para poder leer mi absorbancia. No me lo dice. Nos dice los nanómetros a los cuales se va a leer la muestra. De onda, exacto, me equivoqué. Claro, la longitud de onda que vamos a leer nuestra muestra. Pero ¿de qué entonces depende? ¿De qué entonces depende lo que hablamos nosotros sobre lo de que, sobre no quiero utilizar la palabra, pues se las digo, sobre cuánto me voy a demorar para yo saber que este es mi punto final. ¿Cómo yo lo sé? Doctora, en una de las fichas que he encontrado, menciona que dependiendo de la muestra que se esté utilizando, en este caso hablan sobre el suero, indican que se incuba el medio, se hace una preincubación 5 minutos y luego de la reacción se esperan hasta 30 minutos para obtener el resultado final. Y que la muestra o el color es estable hasta máximo 1 hora después de que se hizo el examen o la prueba de análisis. O sea, ¿de qué prueba me está hablando usted? En la prueba que estaban mencionando los chicos. ¿Cuál? Para la determinación. Transaminasas. Son 2 transaminasas. ¿Cuál? El aspartato, aminotransferasa menciona. Ya, a ver, Jesús, dígame. Yo diría, depende de todo lo que diga el inserto, porque hay insertos que te dicen añade tanto cantidad de reactivo con tanto suero, muestra del paciente y leer dentro de determinado tiempo a una determinada longitud de onda. Todo depende del fabricante. No depende. Miren, el punto final siempre es importante saber tiempo y temperatura. Por eso nos dan 2 tipos de tiempo. Primero, si es en baño de María, 5 minutos. Si es a temperatura ambiente, 10 minutos. Tiempo y temperatura tienen que ver mucho el punto final. Ahora, para una pregunta para los que expusieron. Me hablaban del NAP, pero no me decían qué significa, porque yo no sé qué significa eso. Me hablaban del NAP, tampoco sé qué significa eso. Ajá. Entonces, por ahí medio me acuerdo que era nicotinamina, ¿qué más? No lo sé, pero de eso me hablaban. Dígame, Jesús, ¿sigue manteniendo la manito alzada o la borra? No tengo la mano alzada, doctora. Ahorita ya no. No la tengo. A ver, ¿qué entonces significa eso? Porque ustedes lo hablaban. El NAC, doctora, es el nicotamida adenina dinucleótido. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Cuando tiende a oxidarse, y en la reacción habla cuando, o sea, de las 2 formas, cuando se oxida y cuando no. Ay, ¿cómo se llama el otro? Cuando no se oxida. No me dice que cuando se oxida sí, cuando no se oxida no. A ver, sería nicotamida de adenina. De adenina. A ver, ¿cómo sería? Va por ahí. ¿Me puede mejorar? No es nicotinamín, dinucleótido deshidrogenasa. La lengua, ¿no?
A ver, Jesús, ¿cómo? Es nicotina, adenina, dinucleótido, deshidrogenasa. Deshidrogenasa, seguro. ¿Ah? Está bien una parte, Jesús. Sí, creo que sí. Pero como que el deshidrogenasa no le va. Hidrogenasa sería entonces. No. Reducido. Lleva una P. ¿Cuál sería? Doctora, No sería, la P representaría el fosfato. Si me dice no sería, mande, dígame. P no representaría el fosfato. Ajá. Por eso, ¿sí ven? Vieron que ustedes maravillosamente bien o lo leen, pero lo entienden y lo están diciendo. Y yo no sé por qué. Tienen tantas cosas y problemas. Ahora, viene mi pregunta del millón para ustedes. Si yo tengo ya mi punto final, ¿cómo determino yo mi curva de calibración para mi punto final? ¿Qué hago yo ahí? Porque mi punto final, como ustedes bien lo dicen, y es verdad, estaba confundida con otros estudiantes, yo les estoy enseñando lo que es trabajar con los insertos. Los insertos son muy importantes para poder nosotros hacer nuestro procedimiento. Los insertos son los que nos van a decir qué tiempo, cómo lo vamos a determinar y cómo vamos a hacer nuestro punto final. ¿Por qué llamamos que es punto final? O sea, ya lo dijimos, que tiene que ver mucho temperatura y tiempo, pero se produce la reacción en el punto final cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Podría decirse a grosso modo que el punto final es cuando la reacción cumple con todos los reactivos, es decir, los reactantes ya culminan con la muestra, cumplen con, es decir, absorben, transforman toda la muestra, por decirlo de esta forma. No sería, se completa ya la reacción. Y ahí nos da ya el punto Disculpe, final. doctora, no la escuché. No sería ya que se completa la reacción. Y al completarse la reacción va a producir ¿qué cosa? Un cambio de color. Por eso se llama punto final o punto colorimétrico. ¿Por qué? Porque al finalizar ya totalmente la reacción se produce un cambio de color. Así es, hasta ahí. Yo, por ejemplo, hoy día tuvimos una urea aquí en el laboratorio que le dije que no por me lo la general, esa urea cambia color verde, intenso. Ajá, sí, exactamente. Eso depende del kit de reactivo. No les iba a enseñar el color verde, les iba a enseñar es una azul. urea de Color azul. 220 o 240. Era porque el verde claro es normal, les iba a enseñar, pero no sé si ya bueno. Cuando nosotros hablamos del punto final, tanto en la práctica como en la teoría nosotros vamos a hacer una determinación de glucosa en la cual nosotros haríamos, siguiendo esta investigación, en la cual nos dirían, entonces vamos viendo que el método de punto final vamos a tener también un estándar, que es una preparación que contiene una concentración conocida de un elemento o una sustancia específica. Por ejemplo, yo tengo un estándar de glucosa, el cual, de acuerdo al inserto, me va a decir a mí si es que mi estándar de cuánta es mi concentración de glucosa. Normalmente el reactivo que yo trabajo es Biosystem, y en este reactivo, dentro del inserto, me dice la concentración de glucosa. Hay otros reactivos como los que están en el laboratorio, que ojalá que el próximo año ustedes puedan ver con la doctora Patti Clínica 2. Ustedes van a encontrar en los reactivos de Viedma
van rotulados afuera la concentración de la glucosa. Esto es una concentración de alta pureza. Cuando nosotros le llamamos a esto, ¿qué sería este estándar? Una solución estándar de primer nivel, una solución estándar de segundo nivel o un estándar. Gracias. Esto es un estándar, la cual nosotros, mi frasco no contiene nada, ¿sí? No contiene cuánto es la concentración. Lo que sí contiene mi frasco es la fecha de expiración, ¿sí? Y son reactivos que vencen el 7 de 2022 del día 31. ¿Cuántos vienen? 5 ml, ¿sí? ¿Ya? Usualmente, en algunos casos, vienen de tipo sólido. A mí, personalmente, no me gustan los liofilizados porque, en realidad, si usted no mide bien con una precisión exacta, prácticamente esto dañamos, ¿no? Entonces, tienen que tener una composición conocida, deben de tener una alta pureza, deben de ser estables a la temperatura ambiente. Claro, cuando hablamos de temperatura ambiente, no hablamos de la temperatura que yo estoy ahorita sin aire acondicionado. Cuando hablamos de temperatura ambiente, hablamos de temperatura ambiente de 22 a 23, máximo 25 grados centígrados. Se sobreentiende que cuando aumenta la temperatura, nosotros tenemos que bajar la temperatura de dentro del laboratorio, porque esto debe mantenerse siempre a una temperatura ambiente, pero fresca, ¿verdad? Entonces, debe de ser lo posible, que yo a menos el secado en estufa, dice. Nosotros no lo podemos dividir. Yo sí hice la prueba, compré un estándar y quise ahorrarme porque el estándar me valía como $60. Y dije, voy a sacarlo, voy a pisarlo y voy a verlo. Quise hacer las condiluciones, pero no me resultó. O sea, una vez que usted es el polvo lo utiliza, tiene que separarlo rapidito en alícuotas ya preparadas. Lo separa en alícuotas. Si, por ejemplo, le dicen, son 5 ml que usted ya preparó, ya lo liofilizó, tiene que separarlo en alícuotas de 100, de 200, todo depende de cuánto ustedes trabajan y cuándo ustedes estabilizan. Entonces, no debe de absorber gases, absolutamente no, porque una burbuja que se vaya en el estanque, cuando estamos leyendo a nivel de lo que es el tipo semi-automatizado, nos da errores falsos, nos da falsos errores, ¿verdad? No debe de reaccionar rápidamente y estequiométricamente con el plan, es verdad. Porque si nosotros estamos, pues esto prácticamente se lo hacía anteriormente cuando hace unos 25, 28 años atrás, cuando nosotros teníamos que titular esto antes de empezar. Y ahora, gracias a Dios, viene todo preparado, listo para su uso. Debe de tener siempre y conservar su peso y valor. Cuando nosotros hablamos de este método del punto final, nosotros hacemos un blanco, un estándar y una muestra. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Vemos nuestro inserto. Déjenme ver si puedo compartirles, si es que tengo algún inserto con ustedes para compartir.
Bueno, aquí tenemos un inserto de Biosystem, perdón, para ver la glucosa oxidasa peroxidasa, cómo se oxida, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro fundamento, ¿sí? Este es el fundamento que ya lo dijeron anteriormente, pero lo que a mí más me parece relevante que el público no nos enseña es, sobre todo, esto es importante que ustedes lo aprendan, yo no se los voy a hacer aprender, se los van a enseñar la vida. Perdón, el contenido. Cuando ustedes están trabajando en un laboratorio, muchas veces les dicen que la teoría que viene, y eso no nos lo enseña la universidad. Eso tenemos que aprender. ¿Cómo van ustedes a mirar si uno cuidando su control de calidad? Será, ¿cómo viene la presentación? En la presentación viene de 1 por 50 cuando es un laboratorio pequeño, 1 por 200, un frasco por 200, 1 por 500 y 1 por 1000. Bueno, yo pido 1 por 1000 y voy a revisar cómo viene mi frasco. Mi frasco viene uno de 1 mililitro, de 1000 mililitros, perdón, y adentro tiene que tener esto. ¿Por qué digo adentro tiene que tener esto? Porque si yo no lo tengo, me puede venir con otra forma, otro código que no es el mismo, que tiene que estar, revisar el estándar, más la caja con este mismo lote y esta misma dosis, este mismo lote. Tengo que revisar caja, tengo que revisar caja. Entonces, yo tengo que revisar y ver que mi composición me dice que yo tengo un frasco de 1000 mililitros. Ahora, si yo aquí, yo no tengo cuánto es mi concentración, entonces tengo que irme a mi inserto y voy a mi inserto y dice, solución patrón de glucosa. Esta sirve para trabajar glucosa, urea y creatinina, ¿sí? Entonces yo tengo que mi glucosa es 100 miligramos sobre decilitros de concentración. Utilizándolo, gracias. Este es mi reactivo de glucosa, 1000 mililitros. Reviso que mis referencias sean iguales. Y vuelvo a abrir, saco el frasco y tengo que ver y revisar que la referencia también sea igual. ¿Sí? Y si si fuera reactivo nuevo, tengo que revisar que en esta forma venga mi estándar. ¿Sí? Ok. De esa forma, yo ya sé que estoy cumpliendo todo lo que me están pidiendo. Otra cosa, si yo este reactivo viene al señor y lo saca de un maletín, yo les digo, ¿sabe qué? No puedo cogerle su reactivo. Y me dicen, ¿por qué? Porque sencillamente mi reactivo no está cuidando las condiciones necesarias para que mi reactivo sea puesto en uso. ¿Y cuáles son esas condiciones necesarias? Pues yo le enseño al señor que me dice así, que la conservación de mi reactivo es ¿cuánto? De 2 a 8 grados centígrados. Significa que usted debería de haberlo traído o refrigerado o puesto en hielo. Pero yo no puedo recibir un reactivo que esté caliente a una temperatura de 18 o 20 grados, porque ya mi reactivo ya ese reactivo no va a ser. Ahí vienen las interferencias de cada reactivo que me puede producir, aparte, muy, muy aparte de lo que me están diciendo ustedes, ¿sí? De lo que me dijeron los exponentes, de lo que pueda ocurrir que por las bilirrubinas, que ya les voy a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? Y lo tienen ustedes. Entonces, ustedes, con conocimiento, van a decir, no, el reactivo tiene que haberlo usted traído de 2 a 8 grados centígrados. Máximo, un 9 grados. Pero esto no está cumpliendo las normas de calidad que debe de cumplir para yo poder trabajar esta vez. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos aquí nuestros procedimientos. En nuestros procedimientos, más o menos, es lo que nosotros decimos. Agrego un ml de reactivo al blanco, rotulo 3 tubos, blanco, estándar y muestra, en el cual al estándar o patrón que aquí lo ponen, nosotros lo vamos a hacer, ya les
Compartiré otra vez la práctica. Déjenme compartir esto otra vez. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que es nuestra calibración. Vamos a calcular lo que es la curva de la glucosa en el suero mediante el uso del factor de calibración. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a ver, ya lo hablaron todo esto ustedes del marco teórico, vamos a ver los métodos de calibración, curva de calibración que ustedes tienen que exponerlos, y el factor de calibración que eso tienen que revisar si eso está cumplido, ¿no, verdad? Ahora, en los equipos y materiales tenemos la solución estándar que ya les mostré, tenemos un reactivo anteriormente, por eso lo ponemos separado cada uno de ellos, y le ponemos el suero nuestro. Pero lo que vamos a utilizar para el informe son el spectrofotómetro, que si tuvieran en práctica lo estuvieran haciendo, las pipetas automáticas de capacidad de 10 a 100. ¿Cuántos tipos de pipetas automáticas conocen ustedes? ¿2, 3, 5, 8, 10? ¿Cuántos tipos? Tenemos las cubetas, tenemos el baño de María, 37 grados centígrados, ¿verdad? Es con lo que nosotros vamos a trabajar. Yo normalmente, y les soy honesta, prácticamente el cronómetro no lo uso. ¿Por qué? Porque yo sé que a temperatura ambiente son 10 minutos, mientras voy haciendo mi colesterol, mientras voy haciendo mi triglicéridos, mientras voy haciendo urea, mientras voy haciendo ácido úrico, mientras voy haciendo, por ejemplo, algo de hemograma, ya se me cumplieron mis 10 minutos, y como me dicen, mi reactivo, mi inserto, ¿a cuánto tiempo es estable esta temperatura? ¿A cuánto tiempo es estable en el punto final mi reacción? Entonces volvemos a ir a lo que es el inserto, ¿no, verdad? ¿Qué buscamos en el inserto? La estabilidad. ¿Hasta cuándo yo puedo esperar para leer mi glucosa? Porque cumplí mis 10 minutos y yo no tengo que leer enseguida. No. Entonces vamos, busquen aquí. Vamos viendo lo que es muestra. ¿Ya? Entonces, si no está aquí, buscamos el procedimiento. ¿Qué dice ahí? Vamos leyendo. ¿Qué dice? Entonces, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. ¿Qué dice? Que nuestras absorbancias, el patrón y la muestra 500 nanómetros lo vamos a leer y es estable hasta 2 horas. Significa que yo puedo leer mis 20 o mis 10 o mis 5 hemogramas y yo todavía tengo tiempo para leer. Y como al colesterol le faltaban 3 minutos después que terminé la glucosa, 5 minutos después que terminé el colesterol, le falta, le aumento al triglicérido. A la urea le aumento 5 minutos más o 8 minutos más. Entonces, yo hago toda mi lectura en mi Excel automatizado, ya teniendo todo mi trabajo listo.
¿Por qué? Porque esto me dice que es estable en 2 minutos. Ahora, están en el laboratorio y se les rompió la muestra, se les trizó el suelo. ¿Qué hacen ahí? Nos ponemos a llorar juntos, ¿no, verdad? ¿Qué hacen ahí? Ah, porque si usted me dice, ay, doctora, se me rompió el suelo, no sé qué hacer, yo lo mato. Es sencillo, porque ustedes están en la capacidad de trabajar, de decir por qué pueden hacer. Si ustedes leen su inserto, entonces ustedes van a saber que nuestras muestras lo puedo leer en suero o en plasma registrado mediante el procedimiento. Como se me dañó durante la centrifugación, yo voy rapidito al que hace hematología y le digo, sabes, dale prioridad a este código. Porque yo necesito separar, eso sí, necesito separar. Después de que lea urgentemente mi plasma, ahí lo leo. Pero si yo voy a leer, dejar hasta que 1 hora o hora y media, lea el que hace hemograma, ya mi glucosa no va a ser el mismo valor que al principio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir compartiendo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a determinar? Bueno, ya está lo del inserto, acá lo tiene en una forma más fácil. Me decían los estudiantes cuando se practica. Doctora, es más fácil de esta forma, porque tenemos blanco, estándar. Sí, es más fácil, pero la vida no es así de fácil. Nadie me va a dar esto, ustedes me van a dar un inserto. Bien. Entonces, incubamos, le agregamos, como se dice, al blanco solo es un blanco de reactivo. Si yo a este blanco no le quiero hacer blanco de reactivo, porque bueno, gasto 1 mililitro, puedo hacerlo con agua destilada, sí, porque no, rapidito, porque se me va el tiempo. Ahora. A ver. Vamos, chicos. Bueno, entonces les dejo para que lo mediten y lo piensen. Y después, doctora, lo hablamos. ¿Perdón? ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. Que si yo, en vez de utilizar un blanco de reactivo, utilizo un blanco de muestra, ¿puedo utilizarlo? Si puedo utilizarlo, ¿por qué sí? Y si no lo puedo utilizar, ¿por qué no? No lo podemos utilizar. Porque el estándar ya tiene una concentración dada. Y no estoy hablando de estándar, estoy hablando de un blanco de reactivo. Bueno, ya mi reactivo tiene ciertas características que van a quedar guardadas en el instrumento que le voy a realizar este procedimiento. Si yo introduzco un estándar, ¿cuánto me va a dar? Claro, si voy a sacar un factor, me va a dar un valor. Pero si yo introduzco un estándar, me va a dar una linealidad de 0. Y si yo introduzco un blanco de estándar, me va a dar igual un 0. Como lo estábamos hoy día haciendo con la gente de laboratorio. ¿Qué hicimos? Vimos que el estándar da una linealidad y metimos un blanco de agua que da una linealidad. Y por eso yo sí puedo poner un agua destilada como un blanco, como un 0, en 0. Yo ya lo he hecho la prueba y si yo meto un reactivo me da un 0.00 en blanco. Si meto un agua destilada, si mi equipo está funcionando bien, me va a dar 0.00. Lo puedo tratar. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces, si yo les doy el valor de la glucosa, A, con E pequeña, es la absorbancia de la muestra, ¿no, verdad? 0.589. Y la absorbancia del estándar es 0.480. Por la concentración que ustedes ya conocen, ¿cuánto les saldría?
Doctora, disculpe, ¿puede repetir los valores, por favor? ¿Hola? Hola, ¿me escucha? Diga. Sí. Que si puede Sí. repetir, porfa, los valores, que se me entrecortó. Los valores es absorbancia de la muestra 0.589. Como le digo a los estudiantes, yo esto lo invento, no es que los estoy sacando así, ¿no? La absorbancia del estándar 0.480. Yo estoy haciendo esto por la concentración del estándar. ¿Cuánto le sale? ¿Ya? Bueno, entonces como no sacan, yo ya saqué eso, no es de otro mundo, vámonos a sacar el factor. ¿Cuánto le salió, Mario? Estaba en eso. Nada, bueno. Bueno, vamos a sacar el factor. Esto también viene en lo que es nuestro inserto, ¿no, verdad? ¿Cómo saco yo el factor? Si yo quiero el factor de calibración, pues, entonces conozco mi concentración del estándar y voy a dividirlo para la absorbancia del estándar. Yo ya sé cuánto es mi concentración del estándar. Entonces, chicos, se me está quedando dormido. Yo no sé qué les está pasando. Y esto ya hablamos. Tengo la concentración de mi estándar, que es tanto, dividido para 0.48, o 480, perdón. Y esto me va a dar igual a mi factor. Ajá, ¿cuánto le sale? ¿Ya? ¿Cuánto le sale? Doctora, disculpe, es que no escuché la concentración del estándar, porque se me entrecortó el internet, disculpe. Sí, búsquela en el inserto. Ahí está la concentración del estándar. ¿Sí? Ok. Entonces, como resultados, ustedes van a poner concentración del estándar tanto, absorbancia del estándar tanto, factor de calibración tanto, porque aquí ya lo sacamos, ¿no, verdad? Absorción de la muestra tanto, concentración de la muestra tanto, ¿sí? Esto ya se las dicté prácticamente en lo que está acá. Absorbancia, que es la absorción, absorbancia, la concentración, que ya se las dije y que la dimos, y el factor que va a ser concentración del estándar y la absorbancia del estándar, que también se las dije. ¿Estamos claros? Pregunta, chicos, porque ya ahorita nos pasamos de tiempo. Pregunta. ¿No? Bueno. Conclusión, recomendaciones, referencias bibliográficas y bueno, ya. Ok. Vamos a continuar con el grupo 6. Pregunta, chicos. Doctora, una consulta. ¿La concentración del estándar lo expresamos en miligramos por decilitro o milimol por litro? O sea, si usted va a expresar en milimol por litro, tendría que conocer la conversión en milimol por litro. Les aclaro algo. Milimol por litro son unidades internacionales que deberíamos utilizar nosotros los laboratorios como resultados. Pero los médicos no están enseñados a trabajar con esos valores referenciales y por eso lo trabajamos siempre con miligramos sobre decilitros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yo intenté trabajar ya con unidades internacionales, pero los médicos me pidieron que por favor volviera a lo anterior porque no estaban adaptados a eso. ¿Sí? Ok. Voy a compartir pantalla para poder empezar con el grupo 6. Doctora, disculpe, la concentración que me salió del estándar en una ficha fue de 100 miligramos por decilitro. Exactamente, esa es la que yo estaba, que hablaba como catarmique y no me entendía. Hasta les mostré el estándar. Bueno, diga.
Sí, así es, mija, está bien. Y tiene de toda la ahí razón. obtenemos el valor final, que es dividiendo y multiplicando, y salió 122.71. Ajá, claro. Sí, está bien. Ya, muy bien. ¿Y el factor del factor? Disculpe, ¿De ¿me podría calibración? repetir las fórmulas? Que no le alcancé a tomar captura a la fórmula del factor. No se capta, se la escribe. Para la mano movemos más y graba más. Eso es lo bueno del cerebro nuestro, ¿sabes? Cuando nosotros escribimos, aprendemos más de lo que es capturar. Lo que es captura, fotografía, cualquiera de sus compañeros que por favor se los diga. F es igual, a ver los compañeros, fórmula. F es igual a concentración. F es igual. Concentración del estándar sobre la absorbancia dividido para la absorbancia del estándar. Ya, muy bien. Muy bien, eso es todo, ¿sí? Ok. Déjenme un ratito. Listo, ya lo logré anotar. Y en ese caso, ahí saldría 169.78. Ok, divina, sí, así es. ¿Cuánto le sale? 169.78. A ver, déjenme ver, entonces yo estoy mal. Yo lo hice hace rato. Déjenme ver. Déjenme volverlo a hacer porque me llama la atención. Concentración del estándar para la absorbancia del estándar. ¿A cuánto le sale? Dice. Mi error. Utilice el valor de la absorbancia de la muestra. Ya, sí, porque yo ya me iba a asustar. Dije, no, yo hice mal. Doctora, es 208.33, ¿no? Perfecto, sí, así es, sí. Muy bien. Listo. Ok. A ver, déjenme apuntar para poder poner al otro compañerito que tenemos acá, dos compañeritas, tres compañeritas, cuatro. A ver, señor Ruiz Quinto, empiece. Muy buenas tardes, doctora y compañeros presentes. El tema a exponer de parte de nuestro grupo es sobre el punto cinético. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que el método cinético está fundamentado o basado en la oxidación, en un proceso de oxidación. En específico, el punto cinético es la medición de la velocidad de esta reacción. Y se va a dar una determinación de esta misma con sus absorbancias con un intervalo de tiempo que se relaciona con la concentración. Las mediciones se efectúan en condiciones dinámicas, en las cuales las concentraciones de los reactivos y los productos cambian en función al tiempo. Tenemos que tener en cuenta que las principales condiciones dinámicas de este método son tiempo y temperatura, más allá de que también toma mucha parte el pH. Pero el tiempo y la temperatura son esenciales para que este proceso pueda cumplir su fin de forma adecuada, debido a que si existe algún tipo de alteración, ya sea en el tiempo o en la temperatura, en este punto no se va a dar una buena lectura, no se va a dar una lectura correcta. Tenemos que tener en cuenta también que dentro del punto cinético o método cinético pueden basarse sobre reacciones de formación de complejos, reacciones ácido-base, reacciones redox y reacciones catalizadas. Siguiente. Como lo mencionaba previamente, las características de este punto son... Sí, la siguiente, doctora, por favor. Como ya lo mencionaba previamente, las características de este método son la temperatura, que usualmente, y esto va a depender del equipo que se esté utilizando, va a oscilar entre 30 a 37 grados centígrados con previas incubaciones dentro o fuera del mismo instrumento en el cual se va a realizar las mediciones. La concentración se va a leer en absorbancias. Si existe una concentración muy elevada, tendrá efecto directo en esta absorbancia o en esta lectura. ¿Qué quiere decir? Si en este caso yo quiero hacer una lectura de una enzima y yo sobrecargo el reactivo con esta muestra, va a verse afectado directamente al final en la lectura. El tiempo también, que va a ser relacionado en intervalos. Tenemos que tener en cuenta que dentro del equipo, sea semiautomático o fuera del equipo, sea manual,
Este método se va a regir, como ya lo he dicho, y lo seguiré aclarando, entre tiempo y temperatura. Estos dos son los que van a mantener la estabilidad de este método, los que le dan el fundamento como tal. En control de calidad podemos ver que el método cinético consiste en la medida de absorbancias, varias veces con intervalos de tiempo, que permiten comprobar que realmente se encuentra en la zona lineal de la curva, la zona ideal de determinación de los diferentes analitos. Si se detectan en estas lecturas un desvío en la linealidad, se puede despreciar que de alguna forma las medidas finales de absorbancia no van a cumplir con los requisitos o rangos establecidos. Con esto damos a entender que en el control de calidad se puede utilizar esto para determinar la linealidad de mi método, es decir, si estoy cumpliendo ciertos parámetros ya dados, no solo por la metodología implantada, sino también por los insertos que nos deben dar. Con esto yo puedo cumplir, a su vez, una correcta calibración de mi equipo, determinando si estoy en la zona correcta de lectura a nivel de nanómetros. La siguiente, doctora, por favor. ¿De onda, señor Luis? Las longitudes de onda miden los nanómetros, ¿sí? Ok, gracias. Solís. Claro que sí, doctora. Dentro de los métodos cinéticos se consideran los métodos cinéticos no catalíticos. En este caso se basa en la relación entre la velocidad de la reacción y las concentraciones de los reactivos. Generalmente las reacciones no catalizadas son útiles cuando se usan reactivos selectivos con métodos sensibles de detección. Nos referimos a reactivos selectivos cuando son sustancias que reaccionan con un número limitado de iones de un grupo en estudio en específico. Como por ejemplo, hemos planteado un ejemplo que uno de los reactivos específicos podría ser la dimetilglioxina, que en un pH neutro, va a dar precipitados dependiendo de las sales con las cuales interactúa. Por ejemplo, si interactúa con sales de níquel 2, el precipitado que proporcione será un color amarillo. Si interactúa con sales de hierro, la coloración que dará su precipitado será en color rojizo. Y si se encuentra con sales de cobalto, el color será pardo. Por ejemplo, la selectividad de los agentes formadores de complejos pueden ser controladas al ajustar el pH, como en el ejemplo que acabo de plantear. Otro de los métodos cinéticos es el que es catalítico, pero no enzimático. En este caso, el análisis cinético con reacciones catalizadas se realiza normalmente por técnicas de tiempo variable, es decir, la lectura que se realizará en determinados tiempos, caso contrario del punto final que decían que era una sola lectura corrida. En este caso, las lecturas se pueden realizar como el inserto lo indica. En algunos insertos nos indican que se puede realizar a los primeros 30 segundos, 60 segundos y 180 segundos. Esta técnica es adecuada porque la reacción se puede utilizar cantidades medidas y conocidas, pero siempre debemos guiarnos obviamente en la técnica, en el inserto, los valores que nos proporcione. Siguiente. Ya. Las reacciones más empleadas como reacciones indicadoras en los métodos catalíticos de naturaleza no enzimática son las reacciones redox, y son muchos los sistemas químicos orgánicos e inorgánicos que emplean este análisis. En este tipo de métodos no enzimáticos se presentan dos casos. El caso 1 es cuando el analito es el catalizador y se determina a partir de su efecto sobre la reacción. Y en el otro caso es cuando dentro de la reacción se emplea un catalizador para acelerar la reacción entre los reactivos. Las ventajas más reconocidas de las determinaciones catalíticas son los bajos límites de detección y alta sensibilidad. Como siguiente diapositiva. Ahora tenemos el otro método cinético, que en este caso es catalítico pero enzimático. Las reacciones enzimáticas son muy sensibles a las condiciones de reacción, como lo es el pH, que ya hemos visto que el pH influye dentro de nuestra reacción. Pues se consideran, dependiendo el analito determinado, que el pH puede variar de un pH ácido a un pH básico. Y la temperatura también juega otro factor importante, debido a que cuando hablamos de métodos enzimáticos, las temperaturas que se han considerado están entre los 30 y 37 grados centígrados.
Los métodos cinéticos nos permiten pues determinar esta velocidad de reacción que surge cuando los reactivos se están transformando en productos. Y en el caso de los métodos enzimáticos, cuando la enzima se une con el sustrato. Los métodos cinéticos han sido descritos para la determinación cuantitativa de varios cientos de enzimas. Algunas de las enzimas que son importantes, por ejemplo, en un diagnóstico de patologías hepáticas, se han considerado la GTP, que es glutámico oxalcético transaminasa, la gamma GTP y GTP, que es glutámico pirúvico transaminasa. Otras enzimas de interés diagnóstico incluyen las hidrolasas, como las amilasas, lipasas y fosfatasa alcalina, como el grupo anterior nos presentaba un ejemplo. Okay, los gracias. métodos cinéticos muchas gracias. Solís, muchas gracias. Guacón, creo que es. Guamán. Guamán. ¿Qué? Ya. A continuación se encuentra el método cromogénico cinético. Se basa en la medida de color a diferentes intervalos de tiempo después añadido el reactivo cromogénico que a la disolución que posiblemente se utiliza para determinar las endotoxinas. O también se lo describe como el método para medir el tiempo de inicio. Más alto, por favor, que no le escucho. Es el método que se emplea para medir el tiempo de inicio necesario para alcanzar una absorbancia predeterminada de la mezcla de la reacción o la velocidad de desarrollo del color. Dentro de las principales ventajas de este método es que puede ser totalmente automatizado, permite la medición de muchas muestras en un corto periodo de tiempo, y otra de las desventajas es que muchas sustancias pueden causar interferencia, aquellas que absorben alrededor de 400 nanómetros, que es la zona donde se encuentran compuestos que forman quelatos o desnaturalizan las proteínas. Siguiente diapositiva. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. No, es que no le escucho, por eso no le paso la siguiente diapositiva. Ya. Continúe. Doctora, creo que está cambiando el micrófono. ¿Perdón? Creo que está cambiando de micrófono. Ya. Tuve un problema con el audio. Ya. Ahora sí me escucha. Sí, ahí le escucho bien. Gracias. Ahora, lo siguiente son las aplicaciones del punto cinético. Entonces, aquí las aplicaciones tenemos también lo que habíamos explicado de los métodos cinéticos enzimáticos, catalíticos enzimáticos, es que dentro de esto la cinética enzimática también entra en el campo de la bioquímica y que se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por enzimas y del estudio sistemático de factores que afectan a estos índices, como ya lo habían dicho, la temperatura y también el tiempo. Ya. El análisis cinético también puede revelar el número y el orden de los pasos que se siguen para determinar enzimas que transforman sustratos en productos. También, junto a otras técnicas, permiten sondear la estructura de algunas proteínas. También el análisis cinético revela detalles del mecanismo catalítico que tienen estas enzimas. También se habla sobre el campo de la quimiometría, que se aplican nuevos métodos de calibración que permiten extraer la información del análisis de las muestras a partir de señales o respuestas instrumentales, muy pocas selectivas. Ok, gracias. La última persona, Buenas. Sí, Buenas. Cárdenas, sí. Cárdenas, sí, doctora. Bueno, para resumir de nuevo la parte de las aplicaciones, sí. En el campo de la bioquímica, de nuevo, para poder hablar un poquito más, porque me toca un poco, se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por las enzimas.
y del estudio sistemático de estos factores que van a afectar los índices que pueden ser las interferencias, como las que habíamos mencionado anteriormente, que van a afectar y van a ser principales en el momento de determinar el punto cinético, que volvemos a repetir, son la temperatura y el tiempo. Otra aplicación que junto con la mutagénesis y otras técnicas que van a sondear la estructura de las proteínas, estos análisis cinéticos van a revelar detalles sobre el mecanismo catalítico de esta enzima, sobre cómo va a actuar de manera catalítica la enzima que se está estudiando. Y el último, que es el campo de la quimiometría, que se encarga de separar mezclas. En esta se aplica con, la quimiometría es la aplicación en este campo se aplica nuevos métodos de calibración multivariable, y como tenemos entendido, el punto cinético se va en el control de calidad, nos ayuda a revisar si el proceso posee, al momento de realizar el proceso hay una buena linealidad de la curva, es decir, que el proceso que se esté llevando se está realizando correctamente. Y esto va a permitir extraer la máxima información química de los análisis de la muestra a partir de señales o respuestas instrumentales con muy poca selectividad. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la determinación de TGO en un equipo espectrofotométrico. Tenemos la reacción. En esto lo que explica es que el aspartato aminotransferasa, que es el AST-GOT que está aquí en la flechita, es el que va a catalizar la transferencia del grupo amino del L-aspartato al cetoglutarato, con la formación de lo que es el glutamato y el oxalacetato. Entonces, este último, que es el oxalacetato, va a ser reducido a malato por la malato deshidrogenasa, que es MDH, que está aquí en la flechita, en presencia de lo que es el nicotinamido adenina-dinucleótido reducido, que es el NADH. Después de la reacción ya no va a estar reducido, por lo tanto se pueden revisar acá. Y podemos revisar lo que es la curva. Como habíamos mencionado, tenían que ser, para la determinación, son lineales. No hay puntos fuera de la linealidad. O sea, hay puntos, aquí está la línea, pero los puntos están dentro del rango. Por lo tanto, podemos verificar que el proceso, o sea, la determinación del TGO se realizó correctamente con el equipo espectrofotométrico que estamos utilizando. Esto ya serían todo. No sé si desea que le haga un resumen también, que si no duele mucho. No, me gustaría que me hablara, déjeme verle, porque algo me quedó claro de estos métodos catalíticos y no catalíticos. Ajá. De los métodos catalíticos y no catalíticos. Ah, sí. Ya, en el caso de los métodos no catalíticos, esta se va a basar en la reacción entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los reactivos. O sea, las reacciones no catalizadas van a ser, se van a utilizar cuando se utilizan reactivos que sean específicos con el método sensible de detección. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que nos habían dado, que es la selectividad de los agentes formadores de complejos, que puede ser controlada por el pH del medio en la determinación de iones metálicos. Que iones metálicos, por ejemplo, en clínica determinamos bastante lo que es el hierro. Entonces, eso podría ser un ejemplo. Y en el caso de los métodos cinéticos catalíticos no enzimáticos, nos explica que el análisis con reacciones catalizadas se va a realizar normalmente por lo que es la técnica de tiempo variable. O sea, en la que esta se la denomina que es la adecuada, porque en la reacción se van a utilizar medidas constantes y de lo que son los reactivos, midiendo el tiempo necesario para que la reacción se complete. Algo que también que tuvimos la oportunidad de investigar es que los métodos cinéticos son particularmente útiles para las reacciones que son demasiado lentas para otros métodos analíticos, porque para reacciones de cinética rápida se van a utilizar en cambio los equipos automatizados, y esos te permiten tener una velocidad de muestreo de hasta de 100 muestras por hora. Pero no tiene nada que ver
con una relación enzimática, por ejemplo, catalítica o no catalítica, porque en realidad el método automatizado va a cumplir la misma función que el método no automatizado y la misma función que el método automático. La diferencia es que en el uno nosotros tenemos que estar controlando tiempo y temperatura, y la otra diferencia es que simplemente en el automatizado, en el sistema automatizado introducimos y él nos va a dar los valores. Y lo mismo va a ser. Lo que pasa es que nosotros no estamos pendientes, pero al mismo tiempo va a llevar. No puede variar el tiempo para poder realizar esa reacción. No lo puede variar. Así sea un automatizado. Lo vemos más rápido, porque en realidad lo que más rápido lo hace es a nivel por ejemplo, le dice, usted introduce 60 muestras y le dicen 1 hora. Pero lo va a determinar porque si es el automatizado, él tiene toda la potestad de realizar sonido. Y si es un sistema automatizado, nosotros el equipo va a leer y se toque ahí, no puede hacer nada más. El automatizado, mientras espera el tiempo en uno, va y hace lo otro que le corresponde. Bien, entonces no es que el automatizado usted termina el tiempo más antes, no. Sino es como yo les digo, es como que cuando yo hago mi reacción de glucosa, hago mis glucosas antes de empezar, rotulo mis 20 tubos, glucosa, colesterol, glucosa, colesterol, urea, ácido úrico, pero así mismo lo hace el equipo automatizado. Empieza a lavar cubeta, y lo hace. Y después empieza a trabajar y empieza a poner los reactivos en cada una de ellas. Pero mientras va poniendo reactivos, ya está calentando, ya está cumpliendo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero no es que el automatizado me va a evitar. No. Continúa. También las reacciones que son más empleadas para las reacciones indicadoras de los métodos catalíticos son las reacciones redox, y son bastante los sistemas químicos orgánicos e inorgánicos que van a estar disponibles para analizar el análisis de estas especies que van a actuar como catalizadores típicos. Por ejemplo, en algunos casos, el catalizador no es que se lo introduce, sino que el catalizador es el mismo analito, y se va a determinar a partir del efecto que va a tener sobre la reacción. Y en otros casos, sí, el catalizador se va a introducir para acelerar la reacción, pero esto, como conocemos por conocimientos previos que hemos tenido en otras materias, sabemos que el catalizador que se vaya a introducir no se va a ver presente en el producto, sino que solamente va a estar. ¿Para qué utilizamos el catalizador? Para acelerar la velocidad de reacción. ¿Para aumentar la velocidad o para disminuir la velocidad? Para aumentar la velocidad. Aumentar la velocidad de reacción. ¿Sí? Sí. Cuando ustedes hablan de que el catalizador, me dijo Cárdenas, ¿no? No afecta, ¿qué me dijo? No afecta. No se ve presente en el producto. O sea, cuando se inserta no se ve presente en el producto. En el resultado más que todo. No va a reaccionar con los reactivos ya presentes. Es decir, simplemente va a ayudar a que ellos dos reaccionen con más rapidez. Ya, nada más. Ok, déjenme buscarles. Me pueden hablar sobre las curvas, y creo que ahí no tenían lo que era. Un ratito, por favor.
En el método cromogénico que me hablaban, ¿no, verdad? ¿Me pueden decir ustedes cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de este método cromogénico? ¿Y para qué sirve? Este método sí, o sea, primero que todo, el método cromogénico va a emplear un reactivo, que es el reactivo del AL, que por lo general esto se va a utilizar para la determinación de endotoxinas producidas por bacterias o en otros tipos de sistemas, por lo general. También aclarar, quizá, que el reactivo del AL es un lisado de hemocitos de limulus, así se determina el reactivo del AL, que es el que contiene el agente cromóforo, que va a ser es decir, este agente cromóforo es el que va a intervenir dentro de la reacción para darnos un tipo de coloración y así ser determinado. Bien. Cuando ustedes me hablan de varias reacciones que habrían, ¿verdad? Y se encuentran, por ejemplo, una bilirrubina eludada, ¿cómo trabajarían esa transaminasa? Tendríamos que trabajar con diluciones. Lo digo de esta forma, no lo sé a ciencia cierta. Con cloruro de sodio no se hacen las diluciones, ¿no? En lo que estuve leyendo y en lo poco que tengo entendido, por eso digo, no estoy tan seguro de mi respuesta, pero según lo que leí, dependiendo del reactivo que se esté utilizando, determinación de esta enzima o la forma de detección de esta enzima y cuantificación, la bilirrubina alta va a ser uno de los factores que pueden alterar el resultado, va a trabajar como un interferente. Y en el caso que ocurra esto, de que el paciente al cual yo le vaya a realizar esta transaminasa tenga una bilirrubina muy alta, yo voy a tener que trabajar con diluciones para evitar que mi método se vea afectado, mi resultado final se vea afectado por esta interferencia. Sí, está bien. Si hace una dilución, ¿por cuánto la haría? 1 en 10. ¿Ya? Es que también va a depender, porque es verdad, el inserto es nuestra guía, es algo que nosotros debemos cumplir, pero también nos da la capacidad de cada uno, dependiendo de la necesidad que tenga el laboratorio, poder modificar este método, poder hacer tipos de diluciones que nos lo va a dar él mismo. Una referencia es, en el inserto mismo nos da qué tipo de diluciones podemos realizar, para no gastar mucho reactivo, en el caso de que no exista mucha disponibilidad de muestra. Como lo sabemos, por ejemplo, en pacientes neonatos o muy pequeños, es muy difícil tener una cantidad amplia de sangre a disposición para realizar tipos de exámenes. En este tipo de situaciones, previamente ya pensados por los fabricantes, nos dan las diluciones para poder ayudarnos de ellas. Ya. Perfecto. Esas diluciones las pongo yo porque quiero o porque el inserto me lo dice, me lo permite. Porque el inserto me lo permite. Porque, como le estaba explicando, es la necesidad del propio laboratorio. Que, por ejemplo, como le explicaba, estaba poniendo el ejemplo de que no siempre voy a poder contar con la cantidad. Es decir, por ejemplo, me dice 1 mililitro de reactivo más 10 microlitros de muestra, una suposición. Me doy cuenta que al trabajar con 1 mililitro estoy gastando mucho reactivo. Entonces, ¿qué hago yo? Tomando en cuenta la base del inserto, que me dice que puedo trabajar con una disolución, yo me doy a la tarea de estandarizar mi método dentro de mi laboratorio con mi equipo,
con esta dilución. Es decir, si me dice 1 mililitro con 10 microlitros, puedo trabajar con 500 microlitros en 5 microlitros. Sí, perfecto. Bueno, lo que es a nivel enzimático también tiene que ver mucho, como ustedes decían, la temperatura. La temperatura, para que no se vea afectada, y a nivel enzimático, ¿cuánto es nuestra temperatura que tenemos que trabajar? No, por lo general, de 30 a 37 no sería en el periodo de incubación. Ajá, sí. Por ejemplo, ustedes, cuando hubieran estado en práctica de 30 a 37 el periodo de incubación, sea afuera o sea en línea, ¿no? Por ejemplo, si hubieran estado trabajando en el laboratorio de la Facultad de Química y Farmacia, si nosotros esperamos ese periodo de incubación de 37 grados centígrados bajo un aire acondicionado que era de 36 dPU, ¿cómo trabajaría ahí de 30 a 37? Mi pregunta es, la reacción prácticamente yo tengo, ¿verdad?, que medir esa reacción cada minuto, porque si yo no lo hago, no voy a sacar manualmente mi reacción. Distinto es que el señor Ruiz está acostumbrado a automatizado y semi-automatizado, ¿no? Todos los que empezamos a trabajar con equipos manual digital. El manual digital, ese prácticamente ustedes tienen que saber cómo lo van a cumplir. Entonces, lo ponen en baño de María y esperan ¿cuánto tiempo? ¿Y qué pasa con esa reacción si yo espero en baño de María ese tiempo? Distinto es a que yo trabaje con un equipo, una reacción cinética, enzimática, y distinto es que trabaje con una reacción enzimática colorimétrica. ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Cuál es la diferencia de trabajar con un método enzimático colorimétrico y un punto cinético? Esa es la pregunta, doctora, disculpe. Distinto es, por eso le estoy diciendo, distinto es trabajar con un método cinético, enzimático y cinético colorimétrico. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con esto? Porque, por ejemplo, en el cinético enzimático, como el propio nombre lo dice, va a ser enzimas que van a reaccionar. Se va a medir el tiempo en el que se transcurre esta reacción a la determinada temperatura. En cambio, en uno colorimétrico, como ya lo hemos visto en punto final, va a realizar este mismo procedimiento, pero al final dando una coloración, que va a ser la que va a sufrir la absorbancia en el caso dado. Ajá, ¿y qué temperatura debe de cumplir? Porque las dos tienen que cumplir temperaturas. Por lo general debería ser la misma. Debería trabajar de 30 a 37 grados de igual, porque a pesar de que es colorimétrica, no deja de ser enzimática. Y tenemos que tener en cuenta que la temperatura va a afectar directamente en estas reacciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo medirían? Están en el laboratorio, vuelen la imaginación. A ver, están en el laboratorio y ustedes les digo, bueno, preparen las transaminasas del grupo 1, preparen la pirúvica, el grupo 2, y la oxalacética, el grupo 1. Entonces, les doy la explicación, como se diría más o menos, déjenme ver si lo puedo compartir. Este no es el mío, pero vamos a ocupar uno que salió. Entonces, aquí tenemos un método del uso para las transaminasas, de acuerdo a la IFSC, ¿no, verdad? O sea, este instructivo ya está tomado en cuenta y está trabajado con la IFSC, que es un control de calidad, o sea, que este reactivo es muy bueno, ¿vale? Recién lo conozco. Y nosotros vamos a ver, ¿no, verdad? Nos vamos al resumen, siempre es bueno para que ustedes en clínica vayan aprendiendo, para qué sirve, cuál es la función. Bueno, ya esto no me corresponde a mí, le corresponde a clínica. Entonces, vamos a ver, sobre todo, las
Este reactivo es nuevo, me ha gustado, soy sincera, pero decía Biosystem. Bueno, aquí tenemos nosotros este procedimiento, ¿no, verdad? Para supuestamente hacer nuestra reacción. Si nosotros vamos a hacer nuestra reacción, dice la muestra, vamos a agregar 100 ml, el reactivo 1, 1 ml o 1000 microlitros, mezclamos e incubamos durante 5 minutos y luego de los 5 minutos, ahí sí tenemos que utilizar cronómetro sí o sí, porque la mente se nos olvida, y vamos a utilizar después 200 microlitros del reactivo 2. Vamos a mezclar, leemos la absorbancia después de 1 minuto. Y empezamos a cronometrar y leemos la absorbancia nuevamente a los 2, a los 3 y a los 4 minutos. Yo siempre lo leo así. Ahora, ¿por qué tenemos que leer esas absorbancias? Es más o menos casi el método que lo hacíamos con el Génesis, cuando le decía a los chicos, incuben a 37 grados centígrados. Y claro, los baños de María que tenemos nosotros son bastante añosos y hay que ponerlo en tubo. Solamente entre ustedes en pasar el tubo acá a la cubeta, ya se llevaban el minuto que tenían que ya estar introducido la muestra. Entonces, ¿qué tenían que hacer ahí? ¿Cómo obviaban esos resultados? Porque no les salía, la cultura salía ya. No le salía nada de las transaminasas. Poner los reactivos directamente a la cubeta. Sí, pero el baño de María se les caería. Entonces, ¿cómo haría? Se tiene que tener a 37 grados centígrados. Doctora, disculpe, podría ser como lo hicimos en bioquímica. Recuerdo que en bioquímica, para hacer punto isoeléctrico, aunque no se trabaja a temperaturas, nos apagamos el aire acondicionado para poder realizar el procedimiento de las lecturas en el instrumento que teníamos dentro del laboratorio de bioquímica en aquel tiempo. Hacíamos. Sí, ¿y qué más hacíamos? Porque teníamos que tener la temperatura de 37 grados. Teníamos la puerta, por lo general cubríamos no había tanta luz, sí. Teníamos que dejar... Teníamos en nuestra mano cada uno nuestras reacciones para poderlo ya tener, porque no lo podíamos poner, los baños eran grandísimos, entraban tubos hasta, creo que no los de 8 por 15, sino creo que son 15 por 20, porque eran tubos grandes. Pero en cambio las cubetas casi son del porte de una pluma, chiquitito, del ancho. Nos tocaba era calentarlo con nuestra temperatura o sin aire acondicionado para poder cumplir. Porque hicimos 2 veces, yo les hice repetir las 2 veces. La primera, haciéndola como nos daba la técnica, pero que no podíamos ponerlo en baño. Y la segunda vez que volvimos a repetir, haciendo ya las cosas como se debe. Entonces, la temperatura normal de nosotros es de 36 a 37 grados centígrados. Si lo que ponemos en nuestra mano, estamos llevándoles. Lo hicimos porque eso también lo hicimos con Clínica 1 y lo procedíamos a leer. ¿Por qué? Porque va a ver qué cosa va a ver. Lo ponemos a leer, como dice aquí. ¿A qué temperatura? ¿A qué tiempo? 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos. Y tenemos que leer primerito nuestra absorbancia inicial. ¿Por qué tenemos que medir nuestra, si lo hacemos manual, por qué tenemos que medir nuestra absorbancia inicial? Porque luego tenemos que hacer la diferencia con las demás absorbancias medidas en los intervalos de tiempo. Ajá, perfecto, sí, así es. Si no tenemos nuestra absorbancia inicial, y verán, y les cuento, en el laboratorio, perdón, la Clínica 1, el filtro no nos servía. Entonces estábamos leyéndolo en qué filtro. Entonces ahí es donde yo siempre les pregunto, ¿hasta dónde hasta qué filtro yo puedo trabajar? Como les enseñaba a sus compañeros, siempre hay un margen de que nos permiten trabajar de tal filtro a tal filtro. Ahora, si ustedes buscan en un inserto, que estamos en transaminasa oxalacética, creo que sí, entonces
búsqueda. ¿Cuál es el filtro que nos permitiría trabajar? No digo que esté esa, claro. Abran un inserto, si es que desean, si no, no ha pasado nada, pero busquen y ustedes me van a decir, doctora, sí, tanto a tanto el inserto. Voy a dejar de compartir porque voy a ver si encuentro la que yo trabajo, ¿sí? Que es la de ustedes. Me coge el inserto de Biosystem, no sé qué le pasa, pero no sale. Doctora, estoy leyendo un inserto. No logro exactamente con un filtro, pero por lo que tengo entendido y por lo que veo del inserto, me indica que debo leerlo en luz ultravioleta, en rango de ultravioleta, en un rango de 340 nanómetros. Ya, solo 340. ¿Y si está dañado el de 340? Doctora, yo estoy leyendo acá ¿Perdón? Hola, ¿sí me escucha? Sí, sí. Hola. Que estoy leyendo acá también un inserto donde dice que se debe leer a 505, de 500 a 550 nanómetros. De 500 a 505, ya. De 500 por ejemplo, a 550. A 550, ya. Por ejemplo, nuestro equipo no funciona a la longitud de onda de 500 a 505. ¿Cuánto la lee? Doctora, disculpe, a veces en ciertas fichas técnicas de estos mencionan que puede ser más menos 5 nanómetros. O sea, si no vale de 500 a 505, se puede hacer de 500 para abajo. O de 505 para arriba, dependiendo de cómo indique la técnica ahí. Si es de 505, más menos 5, sería... Ya no puede irse para abajo, tiene que irse más adelante. Para arriba, exacto. Usted tiene que cumplir los parámetros que le dicen. De 500 a 500, ¿cuánto era, Mario? 550. 550. Entonces, usted no puede bajarse de 500. Usted tiene que irse de 520, 525, 530, 545. Usted puede avanzar a coger cualquiera de esas longitudes de onda. Entonces, nosotros... y los estudiantes se asustaban porque cuando bueno, ahorita no sé si estará estaba dañado esa longitud de onda, teníamos que coger otra longitud de onda donde nuestra absorbancia en realidad el blanco nos daba 0. Y usted 0.00 no nos daba nada para poderlo restar, pero sí lo podíamos restar del 0 con el primero, del primero con el segundo y del 0, para poder trabajar estos gráficos.
ya no nos alcanza el tiempo para poderles enseñarles la técnica. Nos queda apenas 7 minutos. En la próxima clase tienen 3 exposiciones, trataremos, sino que quería de todos modos explicar lo que era la práctica y me falta explicarles la práctica del punto cinético. Ok, chicos, tengan buenas tardes, descansen de mí y ya los deberes están subidos. Pasen bien, cuídense. Placer haberlos visto. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Bendiciones.